tardes, mi gente, mi amigo de YouTube. Yo no trabajo mucho con carros, pero hoy me trajeron este un Spar normalito. Me lo trajeron porque no cargaba la batería. Entonces resulta que me lo trajeron por eso, pero tenía otra falla muy peculiar. ¿Cuál era la falla? La vamos a mostrar a continuación. Ustedes pueden ver, le voy a explicar. La falla consiste en que el carro, yo prendo el carro con las luces apagadas. Yo paso el switch con las luces apagadas y las luces prenden. Y el carro prende. Si yo le doy aquí a la palanca y le doy y prendo las luces, el carro se apaga y no prende las luces. Entonces, miren, vamos a ver si lo hace. Prendo el carro, no prende el cheque. Ahí prendo las luces y no prende nada. Pero miren, ahí como pueden ver, el carro, no sé si ven en la pipeta, que ahí tengo las luces apagadas. Miren, para arriba es prendida. Ahí están apagadas y las luces están prendidas. Entonces hago el cambio a la luz alta y se apagan, ¿ves? Y no prenden. Entonces, yo agarro aquí, le voy a encender al carro y no enciende. Lo apago. Paso el switch. Aquí no me indica el combustible, no me indica que prende ni nada por el estilo. No me indica que prende, o sea, cuando la computadora está trabajando, él sube el combustible, el nivel. Y aquí no lo hace. Entonces, resulta que a los relays de la bomba de combustible y de la luz de alta, de la luz de baja, no les llega luces. Mira, ahí busco de prender el cheque, ¿ves? Entonces, ahí medio busca a veces de prender el cheque y no prende, ¿ves? Entonces yo agarro y desconecto el alternador del carro y me trabaja el carro. Trabaja el carro, prendí todo. Entonces, ¿qué descubrí? Descubrí que los relays de las luces, por lo menos, aquí prendo las luces y la luz de alta no me trabaja, ¿ves? Se quedan prendidas las luces apagadas, se quedan prendidas, mire, como pueden ver allá en la pipeta, pero no trabaja. Yo despego el alternador y trabaja. Entonces, vamos allá adelante a ver qué pasa. Así que empezamos. Y ahí se apagó la luz. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a medir con el multímetro en 20 voltios, como pueden ver aquí. Y vamos a sacar, ahí tengo el switch pasado. Veamos aquí, miramos el fusible de la ECU. Ahí dice que nos está mandando. En la otra parte del fusible dice que nos está mandando. Pero aquí, en los relevadores, aquí, en los relevadores dice que no nos está mandando, ¿ves? Pero en este que está aquí que dice claxon, sí nos está mandando. Entonces, ¿qué pasa? Aquí debería llegar corriente. Entonces, parece que la corriente del positivo, cuando yo pongo este cable, como que el relevador pasa corriente hacia las luces y prende la luz, ahí como pueden ver, ¿verdad? Pero entonces no nos prende el carro, entonces no suena nada ni nada. Entonces, estos tres relevadores trabajan con la misma fase. Como puede ver, ahí no dice que tiene 3.7 voltios, pero yo dice que tiene 3.7 voltios en esa fase. Pero yo agarro aquí y quito este relevador. Entonces, aquí dice que está alimentando los relays supuestamente a 3.57 voltios, pero yo quito este y ya no hay nada.
Entonces, ¿qué hice yo? Hice una cosa muy sencilla porque me tenía loco. Yo no trabajo mucho con carros electrónicos, yo no tengo mucho conocimiento en esta rama. ¿Qué hice? Este cable lo pongo positivo, pero claro, yo lo hice primero la prueba con una punta de prueba, con un bombillo que si lo ponía aquí no me iba a generar ningún corto. Ojo con eso. Yo pongo el relevador y vamos a poner va a ver cómo las luces al yo poner el positivo se van a apagar. Se escucha cómo empiezan a trabajar todos los sensores. Y aquí pueden ver cómo prende el checker Energy. Y uno le da a prender el carro. Y prende. Sube el combustible. Entonces, como pueden ver, ahí nos prendió. Entonces, o una de dos, o es el switch, o es un cable, o es la fusilera que se le reventó un conducto por dentro, un conducto. Entonces vamos a revisar primero la fusilera para ver cómo nos va, así que ya volvemos. Bueno, volví. Otra cosa, cuando le pongo el cable directo, prende el tablero, prende todo, pero a la batería apago y no apaga el carro. Apagan todos los testigos, todo, pero no apagan. Voy a tumbar la fusilera para ver qué es lo que está sucediendo ahí. La fusilera. Primero, como norma de seguridad, desconectamos el borne. Tenemos la fusilera ahí. Pero como pueden ver, esta fusilera se saca. Bueno, esta es la fusilera, entonces vamos a enfocarla ahí más o menos para ver cómo van los chupones. Y vamos a sacarlo. Va aquí una llave 8. Vamos a sacarlo una llave 8. Mira, entonces no era 8, era 7 milímetros. 7 milímetros. 6001, 6002. Ven, ven. Lo sacamos. Sacamos y tenemos la fusilera fuera del carro. Vamos a revisar. A ver si la podemos destapar. Por lo visto como que sí. Tenemos esto, vamos a ver si lo podemos desarmar. Por lo visto aquí tiene unos ganchos. Como pueden ver, ya sacamos la tapa, pero no se ve nada así malo aquí. Pero entonces, como podemos ver aquí, estos relevadores van aquí, ¿no? Entonces sería el tercero. Entonces los contactos que necesitamos saber hacia dónde van son estos que están aquí, pero los contactos están por dentro. Vamos a revisar para ver si lo podemos destapar de aquel lado, o vamos a medir con el multímetro a ver qué cable, para dónde salen esos cables. Así que voy a pausar el video y ya vengo. Entonces, para buscar, lo primero que voy a hacer es este cable aquí, es el que nos está molestando, de los relays, donde yo pongo el positivo y funciona. Entonces, para saber si hacia dónde va ese cable, ponemos nuestra punta del multímetro y empezamos a buscar. Por lo menos aquí sería este. Aquí, como pueden escuchar, pita. Entonces tendría que buscar la continuidad, a ver hacia dónde va. Como pueden ver, este y este son comunes. Ahora tengo que buscar el cable que los alimenta a ellos, buscarlo a ver hacia dónde sale.
Bueno, mis amigos, resulta que aquí, como pueden ver, el cable que nos conecta con los relevadores es este 31. Pueden ver aquí, pita, ¿ves? O sea, quiere decir que esto no está malo. No está malo, no está fallando. Porque tenemos aquí el cable que alimenta a los relevadores positivos, que es este. Entonces descubrí algo. Ya lo voy a mostrar. Eh, bueno, resulta que nuestro conector, este que está aquí gris, es el que nos trae el cable, y es un cable rosado con rojo. Y ese cable rosado con rojo, como lo pueden ver, lo voy a acercar un poquito. Lo vemos aquí también en el computador. Entonces quiere decir que a lo mejor ese cable, al meterle positivo, alimenta el computador y nos alimenta los relevadores. Entonces vamos a buscar a dónde va ese cable y por qué nos está molestando. ¿Por qué nos está molestando ese cable? ¿Por qué no nos funciona? ¿Será el switch o será la fusilera? Como pueden ver aquí, tenemos el manual de este carro en un PDF. Entonces aquí vamos a buscar, vamos a ver primero para leer un diagrama. O sea, necesitamos saber de qué colores son los cables. Por lo menos aquí dice rosa significa pin y rojo significa rec. O sea, quiere decir que por la simbología, o sea, la abreviatura del color del cable debería ser pin rec. Entonces vamos directo a buscar la simbología del carro, buscar lo que es la fusilera como tal. Por lo menos aquí, como podemos ver, no, esto no es. Vamos a buscar la parte de las luces. Aquí tenemos la parte del pito, que es on-run. Iluminación, aquí tampoco es aquí. Entonces vamos a buscar acá, donde tenemos el problema del relay de alta, de baja y el de la bomba. Fue el relay, es la bomba. Heat lamper high es alta, heat lamper low es baja. Entonces vamos a buscar por aquí la simbología de el cable rosa. Entonces sabemos que el cable rosa es el cable común que alimenta a todos los relevadores, que vendría siendo este cable que está aquí arriba, que alimenta a todos, y estos son los que los activan. O sea, cuando pasamos el switch, esto es lo que se alimenta, que es lo que pudimos ver cuando yo ponía el cable al positivo de la batería. Alimentábamos lo que era esta línea, ¿verdad? Yo de verdad no sabía que este carro tenía, o sea, otra fusilera adentro. Como les dije, estoy aprendiendo. También este video le sirve a muchas personas que están aprendiendo también como yo en este aspecto. Es de que, bueno, revisamos la fusilera, revisamos el cable, a dónde iba el cable. O sea, dándonos golpes ahí, adivinando, pero más o menos con el conocimiento. Rastrear el cable, porque no tenía este manual lo conseguí después. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, como pueden ver, tenemos este cable. Pasa acá, pasa acá. Aquí tenemos la conexión del cable que va hacia abajo. Y aquí, como pueden ver, se distribuye. ¿Qué quiere decir? Que aquí nos alimenta el SM, el EBC. Alimenta esto que está aquí, es otra cosa. Me imagino que estos son los sensores. Los sensores ¿de qué? Estos son los sensores me imagino, el cuerpo de aceleración. Aquí tenemos otro que es el generador. O sea, quiere decir que el alternador también trabaja con esto. Por eso es que cuando yo desconecto el alternador, él trabaja. ¿Por qué? Porque el alternador se está comiendo la corriente. Por eso es que yo no lo mostré en el video, pero yo desconectaba el alternador y empecé a trabajar. Marcaba el check el energy en el tablero. Pero mira, aquí podemos ver que tenemos el generador también. Entonces vemos a dónde sigue el cable. El cable va hasta aquí y va a una parte que dice EBCM y dice número 15. Número 15 que está acá. Entonces vamos a buscar eso que dice EBCM 15 o EBCM. Entonces nos vamos acá. Después nos vamos a los fusibles.
aquí no tenemos nada. Esta es la fusilera que revisamos ahorita. Esta es la ECU y estos son los relays. Vamos a la otra fusilera, que es la que yo de verdad no sabía, que es esta que está acá, que dice F14. F14. Entonces busqué donde dice F14 aquí y me dice motor de fusible, motor bloque fusibles. Entonces me puse a analizar bien y también por aquí me dice eso, y más abajo me dice 14. ¿Dónde es que está? Por aquí arriba también me decía otra cosa del F14. Aquí me decía motor bloque. Ajá, no. Hay otra parte donde me decía, vamos a ver, F14. Entonces me fui buscando el F14. Buscar aquí F14. ¿Dónde fue que yo lo conseguí? Buscando este 15. Tan. Decía 15. F14, porque yo me fui aquí, ve. Bajé aquí y me fui donde dice IP Fuse F14. O sea, quiere decir que uno de los fusibles que conectaba todo este ramal, que podría ser aquí o podría ser acá, me decía TOC Fuse Block. Y leí que decía F14 y me fui hacia acá abajo. Y busqué donde decía F14. F14 es un fusible que va adentro, por debajo de los pedales, por ahí por donde va la cabrilla, el volante, por ahí, esas partes del carro. Tenía una fusilera y resulta que yo había mandado a revisar esta fusilera con un primo mío que es más delgado que yo. Y él vio que todos los fusibles estaban buenos, pero no se fijó que este fusible estaba aquí. O sea, hay uno de estos fusibles que no funcionaba. El fusible, no. Sí, el fusible iba acá. O sea, en la tapa de este carro del que yo estaba trabajando, estaba este, y aquí donde dice tu señal, o creo que era aquí abajo, no había nada. O sea, en la tapita me indica que no va nada. Entonces el fusible de aquí estaba aquí y faltaban varios fusibles, que si del AIBA, varios fusibles faltaban, pues. Bueno, lo vemos de este lado. El fusible estaba aquí y el fusible estaba acá, y aquí no había nada y faltaban varios fusibles, que es como se lo voy a mostrar en el video. Entonces resulta que toda la falla era esa. ¿Por qué? Porque el carro, me imagino que aquí viendo este manual, alguno de estos circuitos, me imagino que a lo mejor era el de la luz, había una corriente parásita y medio realimentaba esto. Y como los relays no necesitan tanta corriente para dispararse, me imagino que al activarse se devolvía la corriente por acá y alimentaba el circuito y prendía. Y por eso es que cuando prendíamos las luces que él exigía para prender, pasaba el negativo acá y cerraba el circuito, o tenía un consumo más grande y no nos encendía el carro. Entonces así fue que descubrimos eso. Ya le vamos a mostrar las demás partes del video. Estamos aprendiendo y espero que aprendan conmigo también. O sea, yo hice mi diagnóstico, casi no trabajo con carros. Pensé que era la switchera o la fusilera, porque una vez arregló un Hino Toyota que tenía ese problema. La fusilera se le había reventado una línea, y en la switchera había un circuito que trabajaba y el otro no. Entonces trabajaban los dos circuitos, pero en la fusilera, como estaba rota, no tuve que puentear los cables. Al tiempo, al año, el señor, por poner unas luces, hizo un corto, se quemó todo el carro, que el video lo tengo en el canal. Y descubrimos que esa parte de la switchera estaba partido. Lo soldamos y empezaron a trabajar sus dos circuitos a través de la switchera. Bueno, continuamos con el video, así que vamos allá. Bueno, mis amigos, como pueden ver, yo no sé quién fue el chistoso que agarró. Cuenten del 1 al 5.
El fusible de 10 es el 1, el azul es el 2, queda un espacio libre, es el 3. El 4 está ese fusible ahí que dice 15. Y después un fusible que dice EMS o ESM, algo así. Resulta que donde está el fusible de 15, no va ahí no va nada. El fusible de 15 va atrás. Y después de donde está el fusible de 15, más adelante, va el fusible ahí que es de, creo que de 15 amperios, que es el que hace que el carro trabaje. Así que le voy a mostrar aquí con la tapa. Resulta que yo no sé quién hizo esto, pero esto va así. Y aquí, como pueden ver, este fusible que dice EMS es el que hace encender el carro. Y yo no sé cómo este carro lo trajeron así. No trabajaba. Y aquí, este fusible, no debería haber nada. Y pusieron el fusible de aquí, lo pusieron acá. Y aquí no hay fusible, entonces vamos a poner fusible de aquí, que nos dice que es de 15 amperios. Y no funciona todo. Como les digo, no soy muy experto con carros. Me pidieron el favor de revisarlo para no llevarlo a la ciudad, porque siempre es lejos y siempre sale costoso, y nos conseguimos con esa tontería. Pero bueno, así aprendemos poco a poco. Voy a buscar los fusibles y vamos a ver cómo queda el carro. Pero el carro venía rodando así, prendía las luces y prendían las luces y el carro prendía y después se apagaba y así. Mi amigo, como pueden ver, un poquito incómodo grabar aquí, pero como pueden ver ya pusimos todos los fusibles de sus respectivos amperajes. Y bueno, ya el carro está trabajando. Vamos a ensayarlo para ver qué tal se nos porta. Y aquí le pusimos los fusibles, vamos a ver. Ahora, como pueden ver, prende su cheque, sus luces, batería. Vamos a ver qué tal. Como pueden ver, prende la luz media del tablero sin ningún problema, la luz alta, luz baja, luz alta. Ahí está trabajando bien. Bueno, ahí quedó. Era el fusible del EMS. EMS era el fusible. No sé cómo este carro trabajaba sin ese fusible, pero lo cierto es que uno apagaba las luces, como ven en el video, prendía y se quedaban prendidas y prendía el carro. Bueno, en el video no se ve cuando prendía, pero cuando llegó hacía eso. Tú le quitabas el alternador y prendía el carro. Y llegaba así rodando y tú le ponías la luz alta y se quitaba. Ahora no. Entonces no sé mucho de carro, porque de verdad no tengo experiencia como carro, con el carro, no tengo manuales ni nada. Incluso esto lo descubrí porque bueno, seguí un diagrama de este carro que descargué de internet, busqué el cable hasta donde llegaba y me daba hasta ese fusible. Pero bueno, eso es todo, mis amigos. Acuérdense suscribirse al canal, denle me gusta, compartan y hasta la próxima.